El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género y para hablarnos sobre este tema que ha afectado a más del 66% de las mujeres mexicanas, damos la bienvenida esta noche a Claudia González, coordinadora del proyecto Vive en México de la Fundación The Trust for the Americas. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues platicar el tema, vaya, sin duda es delicado, vemos las cifras, las estadísticas y las acciones que se van a tomar pues, para tratar de reducir el feminicidio. ¿Es suficiente? ¿Cómo lo vivimos las mujeres en México? En realidad está muy embebido también en las estructuras familiares, tradicionales, históricas, y es increíble que hoy, en el 2019, estemos todavía cuestionándonos si la violencia es normal o no. Muchas veces está totalmente justificada porque se dice, es que así es como los mexicanos vivimos, es que así es como lo hemos hecho desde generaciones, pero eso no significa que no esté mal hecho. En México según las cifras que reconoció el gobierno federal, hay 9 mujeres asesinadas por feminicidio al día. Vaya. Y eso significa que no estamos libres de transitar en la calle. Y que ninguna está prácticamente exenta. Ninguna. En México, ser mujer te pone en una situación de vulnerabilidad. Imagínense ser niña, ser indígena, ser persona con discapacidad, ser mujer afro, aumenta aún las condiciones de vulnerabilidad. Está plasmado en nuestra Constitución, tanto en la federal como en la local, el derecho a las mujeres a vivir una vida sin violencia, pero parece que la garantía de este derecho pues está todavía lejano en su cumplimiento. Cuéntanos, Claudia, habla sobre la educación, sobre la familia, sobre el entorno y pues sobre todos los estigmas que venimos cargando desde 500 años después de la conquista. ¿Existe alguna política para atender este gravísimo problema de raíz, no solo a través de sus síntomas? Es decir, no es solo un problema de seguridad pública, sino un problema grave de educación. De educación, de salud, de seguridad pública, de cultura, de trabajo incluso, y que tiene que resolverse de manera interdisciplinaria e interseccional, es decir, no solamente con atender cuestiones de seguridad pública es suficiente o al revés. Por ejemplo, muy pocas veces nos ponemos a pensar cuando se hacen carreteras, ¿no? ¿Cuáles son las carreteras que podrían ser más seguras, más cortas las distancias, más fáciles de iluminar? Eso, aunque no lo creamos, puede resultar en menores índices de violencia contra todos y todas, pero sobre todo contra las mujeres, ¿no? Las luminarias son indispensables, la seguridad en el transporte público, la seguridad en las instalaciones de todo tipo, ¿no? ¿En las aulas? En las aulas incluso también. ¿Existe esta estrategia multidisciplinaria en la actualidad o se está proyectando por lo menos? Nosotras desde la sociedad civil, lo que hacemos en Trust for the Americas es que promovemos la erradicación de la violencia a través de la educación y hemos lanzado una guía hace unos meses que tiene que ver con cómo conocer si una mujer vive o no una situación de violencia, en qué contextos y cuáles son las medidas que puede tomar. Las acciones de forma inmediata si su vida corre peligro o la de sus hijos o hijas o sus familiares, y también de manera paulatina si la situación que enfrenta está en los primeros niveles del violentómetro. Todos y todas hemos visto el violentómetro, que es como una reglita de colores que va aumentando de color hasta llegar al negro, que es el feminicidio, ¿no? Y muchas veces creemos que las bromas, que el control de la ropa, de los horarios, del teléfono celular, de las salidas, de los gastos, las palabras, pensamos que no es una forma de violencia, pero es una forma de violencia, ¿no? Pensamos muchas veces que la violencia solamente es física, la violencia también puede ser patrimonial, ¿no? Cuando a una mujer, a pesar de que está trabajando, no la heredan, o a lo mejor cuando hay un divorcio no le toca proporcionalmente la parte.
el trabajo del hogar que no está reconocido. Hace poco veía unas cifras que decían que si se reconociera el trabajo que madres, abuelas, tías invierten en el cuidado, la limpieza, podría ser hasta una tercera parte del Producto Interno Bruto, imagínense, ¿no? Sí, es una situación complicada la que vivimos prácticamente todas las mujeres, y de pronto creemos que no hay herramientas para protegernos, pero sí las hay, porque el trabajo que hace la sociedad civil es ese, darle a las mujeres esas herramientas para que creen la confianza, para que se cuiden, pero sobre todo para que denuncien. ¿Dónde podemos consultar esta guía? Sí, la guía está en nuestras redes sociales, en Proyecto Vive MX, o en nuestra página, en trustfortheamericas.org, pero es muy fácil de descargar, es muy fácil de entender, tiene un lenguaje accesible para personas con y sin discapacidad, es muy útil para las empresas, para los organismos públicos. Muchas veces hay costumbres tipificadas, ¿no? Como que tienes que abrazar a todo mundo, tienes que saludar a todo mundo, tienes que permitir cierto acoso, y en la guía está con mucha claridad qué es violencia, cuáles son los caminos. La denuncia no es la más efectiva, desafortunadamente, y muchas veces, aunque hay protocolos, en los ministerios públicos no se observan, y muchas veces las mujeres son invitadas a desistir de la denuncia. Sí, que no es eficaz, y eso es lo que permea para que la justicia no llegue a sus casos cuando se trata de violencia o ya en la medida extrema que es el feminicidio. Efectivamente. Sí, es que la violencia no requiere de agresión para ser violencia, es el sometimiento de la voluntad de una persona a la de otra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por González, invitarnos. de Trust for the Americas. Un gusto recibirte. Gracias.